A nosotros nos sorprende bastante, por no decir que nos deja asombrados, que haya gente que ahora se extrañe por lo que ha ocurrido en Cataluña, con un movimiento secesionista dirigido por las propias instituciones, por los propios partidos de gobierno de allí, porque no deja de ser la culminación de una manera de hacer política, en nuestra opinión, profundamente degenerada, pues que ha ido empeorando a lo largo de estos 35 años. Es decir, cuando digo degenerada, lo digo sobre todo no por tratar de insultar a nadie, que no es nuestra intención, respetamos a todas las personas, pero hay que decir con claridad que en España se ha instaurado una política que consiste en que los políticos, los dirigentes, las élites políticas, las instituciones, sencillamente no cumplen las leyes e incumplen la Constitución constantemente. Y entonces, en una situación así, donde el incumplimiento de las leyes y el incumplimiento de la Constitución es lo normal, pues los procesos se van, digamos, empeorando progresivamente, van siendo cada vez peor, van degenerando, como decía, las instituciones cada vez incumplen más con sus funciones y al final acaba ocurriendo por lo que está ocurriendo en Cataluña. Es decir, que el mismo gobierno que ha incumplido sistemáticamente, por poner un ejemplo menos grave, pero también verdaderamente intolerable, las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre el derecho a elegir lengua y la educación, sin que haya pasado nada, bueno, pues ese tipo de cosas llevan finalmente a la situación actual, en que se desafía abiertamente al Estado y se pide, que aceptemos lo que en el fondo no deja de ser un ultimátum. En fin, por lo demás ya hemos explicado que la consulta o el referéndum en sí mismo nos parece completamente tramposo, la pregunta es tramposa, no es una pregunta clara siquiera. Es decir, aquí tenemos dos cosas que son interesantes. Por una parte, el referéndum, la consulta, es completamente ilegal e inconstitucional, pero es que además, aparte de eso, la pregunta que han pactado entre ellos, o las dos preguntas, son el no va más de la tergiversación. Se le pide a la gente que diga si quiere ser un Estado y después si quiere ser independiente, cuando en realidad si no hay independencia no hay Estado, ¿no? Esto es una cosa de una absoluta evidencia, ¿no? Y entonces el que tengamos que meternos en discusiones de estas bizantinas sobre si puede haber estados no independientes y cosas así, pues ya indica también eso, una corrupción intelectual. Es decir, desinformar, engañar, no explicar las cosas claramente a la gente y sobre todo pues llamar a la irresponsabilidad, ¿no? Que es lo que está ocurriendo. En fin, para nosotros la verdad es que hay una gran relación de fondo, una profunda relación entre el auge del fenómeno de la corrupción en España y que pasen cosas como el fenómeno del secesionismo en Cataluña. ¿Por qué lo digo? Bueno, no solamente porque además los partidos implicados en el proceso secesionista, la práctica totalidad, desde luego de los históricos, están implicados en graves casos de corrupción, sino porque aparte de la corrupción venal, de llevarse el dinero y de la corrupción política, está, como decía, esta corrupción de las instituciones, está el hecho de que la Generalitat de Cataluña es utilizada, es empleada, pues para un proyecto de partido, que es eso, la independencia de Cataluña, ¿no? En vez de dedicarla a la que tienen que dedicarla, que es a prestar servicios sociales, a hacer que las instituciones funcionen, a que la sanidad, la educación, las infraestructuras, la economía vayan bien. En vez de eso, han dedicado los medios que tenían, que eran grandes y amplios, pues a lo contrario, un proceso secesionista. Con el agravante de que además se lo hemos pagado todos, porque al fin y al cabo el Estado, al ir a rescatar a Cataluña, no puso condiciones políticas, en contra de lo que nuestro partido UPyD ha reclamado muchísimas veces, que exactamente igual que Europa, cuando rescató la banca española o ha rescatado otros países, puso condiciones para que el destino de ese dinero fuera eficaz y fuera el que se decía, aquí hemos asistido a la impresionante estupidez de que han sido los presupuestos generales del Estado los que finalmente han acabado financiando un proceso de secesión, que es un proceso de destrucción del Estado. Y también querría decir que en este sentido hay mucha gente en España que se queja con toda la razón, tienen absolutamente razón y legitimidad para quejarse por los recortes en educación, por los recortes en sanidad, por los recortes en subsidios, de desempleo, a las pensiones, etcétera, pero parece que está mal visto quejarse porque te recorten el país, que es mucho peor. Y lo que es el proceso de secesión es ni más ni menos que nos recortan el país sin consultarnos, sin siquiera pedirnos que participemos en el proceso, por si acaso estuviéramos de acuerdo, y además encima se nos recorta la ciudadanía, porque nos privan del derecho a decidir sobre el futuro de nuestro país. De manera que, para decirlo en el lenguaje actual político, el proceso de secesión de Cataluña no es ni más ni menos que el mayor recorte que estamos soportando los ciudadanos españoles. Que nos recorten nuestro país y que nos recorten nuestros derechos ciudadanos. Y nosotros, desde luego, no lo vamos a consentir.
Bueno, hemos planteado en este sentido varias medidas porque creemos que el Gobierno tiene muchas cosas que puede hacer. Lo que ocurre es que hasta ahora ha decidido no hacer nada, aparte de un par de declaraciones muy recientes en este sentido. Quiero también añadir que nosotros saludamos y apoyamos pues, el acuerdo que parece que existe entre el Partido Popular y el Partido Socialista, los dos partidos más importantes, pues para oponerse a que se celebre el referéndum. Pero dicho esto, la verdad es que tampoco nos fiamos demasiado, es decir, por no decir que nuestra confianza es nula. Y nuestra confianza es nula porque en el Congreso de los Diputados, por hablar de una institución que en esto es vital, el socio preferente tanto del Gobierno como del Partido Socialista y desde luego del Partido Popular no es otro que CiU. Entonces hay aquí algo realmente incoherente. Por una parte se está reprochando a Convergencia y Unió que haya liderado y que esté llevando a cabo un proceso completamente inconstitucional de ruptura del Estado y por otra parte sigue siendo el socio preferente para el Partido Popular y para el Gobierno a la hora de repartirse el Consejo General del Poder Judicial, a la hora de repartirse la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Sin ir más lejos, el jueves mismo, pues con quien pactó el Partido Popular nada menos que la Ley de Tratados Internacionales fue con CiU. El señor Duran y Lleida sigue siendo el presidente de una de las comisiones más importantes del Congreso, la Comisión de Exteriores, que le permite al señor Duran y Lleida viajar por todo el mundo con pasaporte diplomático. Es decir, ¿es coherente, es creíble un país, un Estado, que resulta que concede el trato más preferente y el trato más privilegiado, por supuesto lleno de opacidad, lleno de repartos de instituciones que no se deben repartir, para politizar la justicia, para protegerse de los jueces, etcétera, que resulta que es el mismo partido que está llevando adelante un proyecto de secesión? Pues mire, esto debilita la posición del Estado, manda a los ciudadanos un mensaje completamente confuso, que es el de que aquí no pasa nada. Aquí, si uno es político, pues puede no solamente saquear una caja de ahorros y retirarse con pingües beneficios porque la Fiscalía le va a defender, porque además ya nos encargamos de controlar y politizar la justicia, sino que además, si pone en marcha un proceso de secesión que le quita un trozo de país y en realidad pone el Estado patas arriba y abre un proceso de consecuencias completamente imprevisibles y en cualquier caso desastrosas, pues resulta que da igual, que no importa, que no pasa nada, porque para otras cosas sí nos seguimos poniendo de acuerdo. Bueno, pues frente a eso, nosotros lo que le pedimos al Gobierno, lo que le estamos pidiendo, hemos presentado ya una batería de preguntas y vamos a presentar iniciativas legislativas en el Congreso, es que haga dos cosas, por lo menos. Una, el advertirle a la Generalitat, concretamente al señor Artur Mas y a sus consejeros, que están incurriendo en un ilícito penal, que es concretamente lo que prevé el artículo 509 del Código Penal, que es un artículo que habla de la usurpación de funciones. Es decir, cuando se convoca un referéndum y se le pone fecha y se anuncia la pregunta y además se inicia el proceso de elaboración de un censo, lo que se está haciendo es ni más ni menos que usurpar las funciones que la Constitución reserva con exclusividad al Estado. De manera que ahí tienen una base suficiente, no hace falta que le den demasiadas vueltas, se los explicaremos nosotros perfectamente. Hay una base más que suficiente para advertir al señor Mas y compañía que si no retiran la convocatoria de referéndum, hay base para actuar contra ellos por un ilícito penal que lleva a la inhabilitación. Es decir, nosotros, para ser todavía más claros, vamos a proponer y vamos a pedir que el Gobierno inicie las acciones judiciales necesarias para inhabilitar al Gobierno de Cataluña en el caso de que no retiren la fecha de convocatoria del referéndum y, por supuesto, la convocatoria en sí. No bastaría con que quitaran la fecha, sino tienen que renunciar expresamente a que se celebre ese referéndum porque es inconstitucional y gravemente ilegal. Y luego hay, como es muy conocido, otro artículo de la Constitución, el 155, que tiene que ver con la suspensión de la autonomía, que también pensamos que debería de estudiarse muy seriamente y anunciar, no solamente estudiar, sino anunciar su puesta en marcha cuando sea necesario. Hay que decir que el 155 de la Constitución, que la gente a veces habla de él con un santo horror, como una especie de pánico, es, en primer lugar, un artículo de la Constitución como cualquier otro. Y está ahí para algo, está ahí para casos como este. Y no consiste simplemente en suspender y disolver las instituciones catalanas, en absoluto. Nosotros lo que pensamos que hay que hacer es aplicarlo paulatinamente. Por ejemplo, ¿qué significa aplicar paulatinamente el 155? Pues que, llegado el caso, se podría considerar que los Mossos d'Esquadra pasan a estar bajo el mando de la delegación del Gobierno, que para eso existe también, para eso está.
¿Por qué? Bueno, pues que los Mossos d'Esquadra son un cuerpo policial absolutamente legítimo, legal y constitucional, pero no tienen que obedecer órdenes inconstitucionales. Y para que no obedezcan órdenes inconstitucionales hay que tener la seguridad y la garantía de que los mandos van a estar al servicio de la Constitución y no para destruirla. Es un ejemplo. O el Estado, en vez de darle el dinero a la Generalitat para que luego lo gaste lo que le dé la real gana, como está ocurriendo, es el que directamente paga las facturas a la sanidad, a las farmacias, a los centros educativos y a los funcionarios y a los proveedores que siguen todavía con deudas. ¿Por qué? Porque evidentemente no tienen por qué pagar una crisis política como estas, pero los ciudadanos españoles tienen derecho a que sus recursos, menguantes y pocos, no sean saqueados para destruir su Estado, que eso es lo que está ocurriendo. Y esta es la máxima irresponsabilidad de este gobierno. Y como ya les conocemos y como ya sabemos la afición que tienen a mentir y a engañar y a decir una cosa y a hacer la contraria, vamos a ponerles fácil el tomar la decisión, porque vamos a presentar, como digo, iniciativas que tendrán que ser votadas en este sentido. Y así los ciudadanos podrán saber si realmente tenemos o no tenemos un gobierno que está dispuesto a defender la Constitución con todos los medios constitucionales a su alcance, que son muchos y que hasta ahora no ha usado en absoluto.